Cambiamos de tema. Incentivar a los talentos jóvenes para que se decidan y se dediquen a la docencia es parte de lo que realiza Elige Educar, una iniciativa público-privada que surgió el año 2009. Para conocer más detalles, nos encontramos con Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar, finalista de los premios Aboni Innovación Pública 2014. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, han pasado ya varios años desde que se crearon, se fundaron. ¿Qué ha cambiado desde el año 2009 al 2015? ¿Cuánto hemos avanzado en la preparación de los docentes? A ver, la verdad yo creo que la realidad ha cambiado bastante. Nuestra misión cuando partimos el año 2009 era un poco cambiar la mentalidad que tiene Chile respecto a sus profesores, porque un país que no cree en sus profesores, ¿cierto? Muchas veces tiene profesores que no necesariamente van a estar creyendo en su hijo, en sus alumnos. Y si un profesor no cree en los alumnos, finalmente no necesariamente desarrolla todo su potencial como docente. Entonces, me parece que Chile ha ido cambiando en estas percepciones. Nosotros, cuando comenzamos, tenemos una alianza, ¿cierto?, con AIMARC y medimos lo que ocurría ese 2009, en diciembre del 2009, cuando lanzamos esta gran iniciativa, y lo hemos seguido midiendo año a año. Y la verdad que ha cambiado cómo el chileno mira al docente, cómo entiende la importancia de su labor, y sobre todo vemos que dentro de un contexto muy global de discusión sobre educación, el tema docente se está instalando como un tema prioritario. ¿Qué pasa con las exigencias? Porque siempre miramos y estamos mirando qué pasa, por ejemplo, en Finlandia, donde los requisitos para ser profesor, sabemos, son altísimos. ¿Qué pasa con el perfil de los estudiantes que están ingresando a las carreras de docencia si se compara con países como Finlandia, que puede ser probablemente el extremo más... El clásico conocido, sí. El clásico extremo, podríamos decir. La verdad, cuando nosotros partimos el 2009... partimos con la idea de replicar una iniciativa que se había desarrollado en Inglaterra. Los ingleses, al igual que nosotros, se daban cuenta que realizaban muchas políticas para mejorar la calidad de la educación. Que invertían mucho en distintas acciones, ¿cierto? Y no necesariamente tenían el resultado esperado. Cuando los ingleses se ponían enfrente y hacían el versus con Finlandia, bueno, les pasaba lo mismo. Se daban cuenta que los finlandeses a veces gastaban menos, iban menos a clase, los niños no tenían pruebas, entraban a los 7 años al colegio y misteriosamente les iba mucho mejor. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá en Finlandia? Y fue una pregunta que se hizo gran parte del mundo cuando los finlandeses tuvieron muy buenos resultados en la prueba PISA, una prueba internacional que se da ya desde hace unos 10 años, un poquito más. Y lo que ocurría en Finlandia, ¿cierto?, es que los profesores eran muy valorados, eran profesionales muy destacados, no eran necesariamente los mejor remunerados, eran más o menos del promedio de los profesionales, pero tenían una valoración social muy relevante y las personas que entraban a estudiar una carrera de educación eran por lejos los tipos más destacados de cada una de sus generaciones. En Finlandia, si yo quiero ser profesor, ¿cierto?, tengo que estar, qué sé yo, en el 5% de mejor rendimiento de mi escuela y además en el mejor rendimiento de las pruebas de ingreso a la universidad. Entonces, de verdad están entrando tipos muy destacados. Y lo que ocurría en Inglaterra era justamente lo contrario. Cuando nosotros vimos esa realidad, nos dimos cuenta que también lo que ocurría en Chile era muchas veces eso. Hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, muchas ganas por ser profesor, pero se van a otras carreras. Y ocurría también que muchos tipos que no necesariamente querían ser profesor entraban a estudiar una pedagogía porque tenía pocos requisitos de entrada. Por ejemplo, uno ve lo que ha ocurrido en los últimos años. En los últimos años esto se sigue dando en algunos casos. Más o menos el 35% de las personas que ingresaban a una pedagogía no tenía ningún requisito, simplemente iba, ponía el cheque, ¿cierto?, y entraba a una pedagogía. Entonces, un país que de verdad quiere mejorar su calidad de la educación tiene que poner atención en esto. Porque si no nos preocupamos de tener los mejores profesores posibles en la sala de clase, finalmente no vamos a ser capaces de mejorar la calidad de los aprendizajes. Y eso yo creo que ha cambiado mucho. Hoy día tenemos 3 proyectos en el Parlamento sobre este tema de los requisitos de entrada. Viene próximamente un proyecto de carrera docente y uno siente que está hoy día la temperatura para que de verdad demos un salto sustantivo en cómo el país trata a sus docentes, a sus actuales docentes y cómo proyecta lo que tiene que ser el docente del futuro. ¿Cómo se puede atraer a los mejores puntajes o a los alumnos de mejor rendimiento? ¿Cómo atraerlos a las carreras de pedagogía, docencia, etcétera? A ver, lo primero que hay que poner en la mesa es que no necesariamente tienen que ser los mejores PSU los que tienen que entrar a ser profesor. Yo puedo tener a alguien que tiene, qué sé yo, 800 puntos en la PSU, pero no necesariamente va a ser capaz de desenvolverse en un aula. Entonces, ser profesor es algo muy difícil.
Nosotros siempre decimos, el médico, ¿cierto?, que la ciudadanía entiende que es algo complejo ejercer la medicina, opera a un niño con un apoyo de profesionales, con una máquina, el niño está sedado. Bueno, cuando un profesor entra a una sala de clase y tiene que operar las oportunidades de los niños, muchas veces tiene 40 alumnos, no tiene nadie que le está ayudando, ni mucha máquina, ni nada, ¿cierto? Y tiene que ser capaz de activar los cerebros de esos 40 niños que tiene en la sala y no sedarlos, todo lo contrario, tiene que activarlos y motivarlos. Entonces, la verdad, es una profesión muy compleja y los requisitos de entrada a las pedagogías tienen que conectarse con esa visión. Esta es una profesión compleja. Y por eso mismo la selección tiene que ser compleja en distintas miradas, no solamente rendimiento académico. Ahora, si es que yo pongo requisitos de rendimiento académico, que es lo que uno esperaría, qué sé yo, una alta PSU, un alto ranking, y otras características psicológicas, capacidades, ciertas habilidades, mentalidad que tiene esa persona, y no pongo al mismo tiempo las condiciones laborales para atraer a esos jóvenes, me voy a quedar sin estudiantes en las pedagogías. Entonces esto tiene que ser una política integral que ponga requisitos para ser profesor, que ponga requisitos para entrar a una pedagogía, que ponga requisitos también para formar profesores y que al mismo tiempo pongan condiciones. ¿Qué condiciones? Remuneraciones. Las remuneraciones de los profesores son muy bajas hoy día. Son por lejos la más baja en muchos casos de la mayoría de los profesionales. Condiciones también de aula. Cómo yo trabajo en el aula, cuál es mi equipo con el que trabajo, ¿cierto? Cuál es mi tiempo, sobre todo, que yo tengo para planificar mi sala de clase. Hoy día en Chile, más o menos, en promedio, los profesores trabajan 7 horas frente a un curso. Están 7 horas, ¿cierto?, dentro de la sala de clase y tienen 15 minutos para preparar esas 7 horas de clase. Entonces eso hace cortocircuito y obviamente no tiene ningún sentido. Y un joven puede tener mucho talento, pero cuando se encuentra con estas condiciones, ¿cierto?, empieza, bueno, a buscar otras alternativas. Entonces tenemos que generar una política integral. Esta política teóricamente viene en marzo, esperamos que sea muy significativa. Nosotros como el IGUCAR creemos que al menos tienen que ser unos 3.000 millones de dólares para entrar en régimen. Quizás van a entrar en régimen de aquí a unos 10 años, pero es un gasto muy significativo para transformar la profesión docente, la profesión más importante del país, que es lo que el país requiere para llevar, ¿cierto?, la educación a una educación de calidad. Estamos precisamente empezando la discusión del Plan Nacional Docente, de la carrera docente. Si quiere mejorar la calidad también del profesorado, ¿qué pasa si se aumentan las exigencias por ejemplo, a los puntajes PSU? Creo que ustedes hicieron el ejercicio y se dieron cuenta de que no puede ser exigible todo de inmediato. Esto requiere transiciones. A ver, si es que hay mucha gente que se vuelve loca en esto y cree que los profesores tienen la culpa de todo y realmente no entiende lo que ocurre en el sistema educativo. A todas esas personas yo las invito a ir un día a observar lo que ocurre en un aula del país, porque de verdad es una profesión muy compleja. ¿Ya? Entonces, lo primero hay que entender las dificultades que hoy día existen y entender también que el proceso de cambio de lo que significa la enseñanza y los procesos de aprendizaje en el aula es lento, requiere tiempo, requiere distintos pasos y requiere ir construyendo ciertas capacidades en distintas instancias. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Proyectar ojalá una política docente a unos 8 o 10 años que integra a los actuales profesores, que entiende que respecto a los actuales profesores uno tiene que generar cambios significativos y que también piensa en los futuros profesores y va construyendo transiciones de mayor exigibilidad. Por ejemplo, si hoy día nosotros cortamos en 500 puntos, que para muchos le puede parecer algo muy bajo, ¿cierto? Decimos 500 puntos en la PSU, un número significativo de facultades de educación se queda sin estudiantes y eso obviamente genera muchos problemas. Quizás es bienvenido, pero hay que hacerlo entendiendo las consecuencias que esto va a tener. Y eso ocurre con los futuros profesores y también con los profesores que hoy día están. Si hoy día yo me pongo muy exigente y digo, ningún profesor, ¿cierto?, que no es capaz de pasar esta prueba o esto otro, se va del aula, bueno, me voy a quedar sin profesor. Entonces yo tengo que tener sentido de realidad respecto a lo que hoy día hay y tener también sentido de futuro, en el sentido de que hay que acelerar los procesos de cambio y tener una perspectiva a que en una próxima década nosotros seamos capaces de convertir la profesión docente en, por lejos, la profesión más importante. La discusión está sin duda en una etapa preliminar, pero ¿cómo ven que se está encauzando el diálogo? A ver, yo creo que no es tan preliminar la discusión que se ha desarrollado. Chile ya lleva unos 20 y tantos años discutiendo estos temas, quizás en espacios más reducidos, pero hay mucho conocimiento, hay mucha investigación, hay mucho académico que ha estado en estos temas, las mismas escuelas han tenido sus propios diálogos, o sea, hemos construido en el tiempo un gran diálogo. El Colegio de Profesores lleva mucho tiempo discutiendo sobre esto, de esta misma administración hay personas que hoy día están en el Ministerio de Educación que estuvieron también antes y estuvieron en estas discusiones, entonces yo creo que hemos avanzado mucho y hoy día hay mucho acuerdo, hay mucho consenso respecto a qué hay que hacer. Quizás
algunas bajadas un poquito más técnicas, todavía hay que trabajarlas un poquito más, pero en los grandes lineamientos hay mucho acuerdo. Uno vio lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, con el Plan Maestro. Instituciones muy diversas, ¿cierto?, participaron durante todo el año para generarle una propuesta al Ejecutivo. El Ejecutivo tomó esa propuesta y por lo menos lo que dijo con mucho ánimo es que encontraba grandes similitudes con lo que ellos estaban preparando. Entonces hay una base de verdad muy importante. Hoy día Chile tiene una oportunidad gigante, o sea, de verdad gigante, por todo lo que hemos avanzado en discutir esto, por todos los acuerdos que ya existen, por toda la evidencia mundial que nos señala que invertir en profesores, ¿cierto?, es lo correcto, y que no invertir en profesores es lo que cuesta caro. Entonces el camino me parece que está muy bien allanado. Obviamente le falta un proceso político a esto que tiene que darse como cualquier proceso legislativo, pero están las bases para generar un gran proyecto de ley y para que de verdad empecemos a proyectar una nueva docencia en nuestro país. Bueno, Elige Educar fue finalista del Premio Boni Innovación Pública 2014. Hablemos de Elige Educar, de la misión, de los objetivos que tienen ustedes al corto, mediano y largo plazo. Bueno, nosotros somos una iniciativa, como tú decías, que parte el año 2009. Nos hemos definido siempre como un poco una iniciativa suicida, porque no tenemos estas proyecciones a 10 o a 20 años, sino que queremos en el corto plazo cambiar la realidad de lo que significa ser profesor en Chile, transformar esta profesión en una profesión muy atractiva para todos los jóvenes y que todos los niños tengan grandes profesores en una sala de clases. Y trabajamos todos los días para que esto ocurra lo antes posible. Entonces yo siempre digo, trabajamos para morir. Ese es un poquito el lema interno en el equipo, y trabajamos desde múltiples ámbitos, ¿ya? Estamos en educación, pero usamos herramientas de muchas otras profesiones para cambiar un poco la mentalidad, sobre todo de la sociedad. Estamos convencidos que mientras los temas no están en la agenda pública, es imposible que se transformen en políticas públicas. Entonces, el año 2009 nos dimos cuenta que el país hablaba mucho sobre educación, veníamos de un movimiento, ¿cierto?, de los pingüinos, veníamos de mucho cambio, de mucho diálogo, y el tema docente no era un tema central. Y toda la evidencia del mundo dice que si yo no pongo la atención en mis docentes, no voy a ser capaz de cambiar lo que ocurre en la sala de clase, y si no hago eso, bueno, finalmente no mejoro tampoco lo que es la calidad del sistema educativo. Entonces, nos abocamos a generar un cambio de mentalidad en la sociedad, en las políticas, en ciertas comunidades educativas, usando sobre todo las comunicaciones. Tenemos redes sociales, hacemos campañas, publicidad, articulación, trabajos de BTL, o sea, distintos tipos de acciones que en el fondo lo que buscan es evangelizar en esta idea de que los profesores son fundamentales y que finalmente la calidad de un sistema educativo también la ponen de alguna u otra forma la calidad de los docentes. Entonces, en ese ámbito nos hemos estado moviendo, hemos logrado premios en innovación como fue ser parte finalista de Boni, también fuimos finalistas de un premio internacional que es el World Summit Innovation in Education, que es un premio muy importante que lo ganamos, o sea, que estuvimos dentro de los finalistas del 2013, hemos tenido otros premios, y yo creo que finalmente lo que se muestra es que cuando uno tiene ganas de hacer cambio, cuando uno emprende, va encontrando los caminos innovadores, y a veces uno puede afectar la educación de los niños, no necesariamente trabajando directamente con los profesores, sino que trabajando indirectamente como lo hacemos nosotros. Bueno, tienen, ya sabemos, redes sociales, me imagino también un sitio web para quienes quieran acercarse, conocer más todavía. Obviamente invitar a todos a acercarse a Elige Educar, partiendo por nuestra página web que es www.eligeeducar.cl, y también ojalá seguirnos en las redes sociales. Tenemos un Facebook muy grande, más de 400.000 fans que participan con nosotros en generar estos cambios, así que invitarlos a todos. Nosotros somos una plataforma para los que creen de verdad que hay que cambiar la educación en Chile y que están dispuestos a cambiar esta mentalidad de cómo entendemos la docencia en nuestro país, se sumen a tomar fuerza y amplificar nuestras acciones y lograr grandes resultados. Hernán, muchas gracias por la entrevista, felicitaciones por los premios, y a quienes quieran ingresar entonces, ya saben, la página web y las redes sociales para que puedan comunicarse. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar sobre lo que hacemos.